Diga. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1. Libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículos 1 al terminar. Amén. Voy a invitarlos a colocarse sobre sus pies. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos das de poder leer tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu palabra que es vida, que es viva y que es eficaz, Señor. Gracias por esta preciosa porción que nos recuerda la vida de Daniel, Señor.
un hombre que vivió en una sociedad contaminada, mala, perversa, Señor, pero propuso en su corazón no contaminarse. Danos la gracia, Señor, de tener la misma determinación de Daniel, el mismo sentir de Daniel, Señor, de proponer no contaminar nuestro corazón, no contaminar nuestra vida con las corrientes de este siglo, Señor. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, te suplicamos que dispongas nuestra mente, nuestra alma, Señor, para que ella entre y haga la obra que solo ella sabe hacer, Señor. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Emma. Y de esta manera pasamos, mis hermanos, a la división de clases. Los niños pueden pasar con sus respectivos maestros. Salen con la Biblia, la ofrenda. Mi hermano Roberto tiene por acá un anuncio. Ustedes seguramente vieron el mensaje que envió el pastor. Hoy tenemos celebración de cumpleaños. Entonces, terminada la clase de niños, nosotros quedamos encerrados allá y no hay paso para atrás. Ni vayan a buscar los niños antes de que terminemos. Gracias. Gracias, mi hermano. Advertidos, mis hermanos. Pueden pasar a la cocina mientras tanto. Queda con nosotros nuestro hermano pastor. Adelante, John. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Sí. Bueno, mis queridos. Uy, eso oyó por allá un eco bien chévere, ¿eh? Vámonos por favor al libro de Daniel, libro que acaban de leer ahora su primer capítulo. Y hace 3 semanas, hace 3 domingos, tuvimos la introducción, por así decirlo, al libro de Daniel, que nos llevó a pensar un poquito en una pregunta que planteamos, y es: ¿por qué llegó Daniel a Babilonia, verdad? Y antes de entrar, hoy vamos a estar en los primeros 2 versículos. Pero antes de entrar en materia, quiero decirles que la estructura del libro de Daniel es algo bien especial. Por ejemplo, Daniel es el único libro de la Biblia que está escrito en 2 idiomas. El capítulo 1 y la primera partecita del 2, y después del 8 hasta terminar, está escrito en hebreo. Y lo que está en el medio de esos 2, del 2 al 7, está escrito en arameo. El hebreo, idioma de los judíos, y el arameo, el idioma universal de la época, es decir, era el equivalente a lo que es para ahora el inglés. Eso era el arameo en esa época. Y en esa estructura que el Señor sabiamente quiso que se plasmara así, nos deja ver que esa parte central que utiliza el idioma conocido por el mundo, el idioma hablado por el mundo conocido, ahí se nos da cuál es el plan de Dios con las naciones de la tierra. Pero también tiene algo interesante el libro de Daniel, y es que los capítulos 2 hasta el capítulo 7 comienzan a darse como en pares. Hay una palabra por ahí, si estoy bien, es la palabra quiasmo, que el quiasmo lo que hace es buscar pares, pero empezando del primero, y el par es el último, y luego el segundo, y el par es el penúltimo, y luego el tercero, y el par es el antepenúltimo, ¿verdad? Entonces, el libro de Daniel está así del 2 al 7, porque en el capítulo 2 tenemos los sueños de Nabucodonosor, pero en el capítulo 7 tenemos sueños por parte de Daniel. Si cerramos un poco esa brecha, quedan el capítulo 3 y el 6. Y en el capítulo 3 son de prueba, porque los amigos de Daniel son lanzados ¿a dónde? Al horno de fuego, recuerden. ¿Y Daniel fue lanzado a dónde?
al foso de los leones. ¿Y cuáles capítulos nos quedan en la mitad? El 4 y el 5. Que el 4 y el 5 está dedicado para hablar de dos reyes. El 4 del rey Nabucodonosor, el 5 del rey Belsasar. Ambos en común que se enorgullecieron contra Dios, pero con la diferencia de que Nabucodonosor se humilló, mientras que Belsasar no se humilló. Y entonces viene así la estructura del libro, pero todo el libro de Daniel tiene un tema que nosotros hemos venido anunciando incluso desde antes de que empezáramos el estudio, y es que el Señor gobierna. La enseñanza de hoy la he querido colocar el Adonai. Y ustedes dirán, ¿por qué el Adonai? Porque si ustedes observan el capítulo 1, versículo 2, arranca diciendo, y el Señor. Y la palabra Señor que aparece allí es el término Adonai. Adonai, que significa el soberano supremo. Eso es el Adonai. Podríamos entenderlo como el Señor de señores, podemos entenderlo así. Adonai es el término que nos indica que una sola persona, un solo ser, es el que tiene autoridad suprema, y ese es el Dios de la Biblia. Dios, hermanos, está al control de absolutamente todo, y eso nos lo muestra el libro de Daniel. Y quiero recordarles que el propósito de estudiar el libro de Daniel ahora no está enfocado tanto en poder entender misterios y complejidades allí, sino que más bien quiero que orientemos a mirar el carácter de Daniel reflejado en ese libro y cómo nuestra vida tiene que amoldarse a él. Hoy vamos a aprender una verdad muy sencilla, muy elemental, mis hermanos, pero que con todo y lo sencillo y lo elemental, si nosotros la vivimos, vamos a ser inmensamente bendecidos. Y hoy lo que vamos a aprender es que Dios controla todo. Así nada más. Dios controla todo. Y hay una cosa que el Señor enfatiza de su control en el versículo 1, y es que Dios controla a las personas. Y hay una verdad que se enfatiza en el verso 2, y es que Dios controla los acontecimientos. Entonces, bajo esa orientación, vamos a empezar hoy el estudio de Daniel. Ustedes ya lo leyeron, pero yo quiero que me ayuden a leer. Vamos a estar únicamente en Daniel 1, 1 y 2. Entonces, ayúdenme a leer a una fuerte voz los primeros dos versículos, si son tan amables. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Muy bien, muy bien. Lo primero que yo quiero que observemos acá, hermanos, como se nombran personas en ese versículo 1, es que Dios tiene el control de las personas. El versículo 1 gira en torno a una persona, que es la que tiene ahí como el papel principal. ¿Cuál es esa persona? Nabucodonosor. Ese nombrecito está bueno como para las mamás que daban un chancletazo por cada sílaba del nombre, ¿no? Nabucodonosor significa protegido por Nabu. Es como una expresión como una petición que le hacían al Dios de ellos, al Dios Nabu. Y era Nabu, protege a mi heredero. O también se puede entender como Nabu,
protege las fronteras. Era una petición, el nombre era una petición al Dios que ellos tenían de nombre Nabu. Pero, ¿quién es este Nabucodonosor? Según el versículo 1 lo identifica como el rey de Babilonia. Pero estamos diciendo que Dios controla a las personas. ¿Cómo fue que Nabucodonosor llegó a ser rey de Babilonia? ¿Qué ocurrió para que él pudiera llegar a ese lugar? Permítame adentrar un poquitico, nada más, un poquitico a la historia. En esa época los reinos se peleaban los unos contra los otros. Es diferente un poco a nuestra época. Países como el nuestro que sufren de guerra interna, pero dense cuenta que no hay tanto como un país, no es tan común para nosotros ver un país invadiendo a otro, al menos en las últimas décadas. Pero en esa época eso era lo normal, que aquel reino que venía en ascenso quería obtener más poder, entonces para obtener más poder se iba, invadía otros reinos, los dominaba. En esa época había un poder grande en Egipto y algo en Siria, en Asiria. ¿Recuerdan de Asiria, la capital Nínive, a la que fue Jonás a predicar? Bueno, 100 años atrás ellos eran la potencia mundial, pero había venido cayendo un poco. Esa caída fue aprovechada por el rey de Egipto y él comenzó a subir. Entonces la cosa como que en el mapa político estaba Egipto y Asiria, pero se comenzó a levantar este imperio neobabilónico con el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar, por si quieren anotar el nombre. Nabopolassar. Comenzó el hombre a obtener victorias, comenzó el hombre a obtener guerras, y su hijo Nabucodonosor fue algo así como el general de su ejército. Y hay una batalla que ustedes la pueden buscar en Google en otro momento, por supuesto. Es la batalla de Carquemis. Para nosotros los que estudiamos la Biblia, esa batalla tiene mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque la batalla de Carquemis fue el momento cuando Nabucodonosor venció a los aliados de Egipto y Asiria que unieron fuerzas y los venció. Y él, habiendo obtenido esa victoria, pues ¿qué pasaba? Él vencía a esos reinos, pero ¿qué pasaba con los demás países que eran tributarios de ese reino de Egipto y de Asiria? ¿Qué pasaba con todos esos países? Pasaban a ser del dominio de Nabucodonosor. Y esa es la razón por la cual Israel pasó a ser del dominio de Nabucodonosor. Y esa es la razón por la cual aparece ahí, en el año tercero del rey Joacim, vino Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió. Pero ocurre algo providencial, porque es el Señor el que mueve todo. Algo providencial. Y es que Nabucodonosor en ese momento era el general. Pero ¿quién era el rey en ese momento? El papá. Es decir, Nabopolassar. Pero ocurrió algo. El mismo año que él obtuvo esa victoria decisiva, que por cierto fue el momento cuando se acabó Asiria, desaparece del mapa. Ese mismo año se murió el papá. Y le llegó la noticia, oiga, se murió el papá. ¿Qué le tocó hacer a Nabucodonosor? Rapidito, deje la batalla y vaya para Babilonia para que lo entronicen como el rey, porque si no otro, ¿cómo es que dice el refrán? A rey muerto, rey puesto. Y si Nabucodonosor no llegaba rapidito, otro iba a tomar su lugar. ¿Qué pasó? Él se vino y a mitad de camino se encuentra con Jerusalén. Y es allí donde él llega y hace su primera incursión y se lleva a los primeros esclavos. Nosotros normalmente entendemos la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén como si hubiera sido una vez que él fue, atacó y venció y se acabó. Pero la Biblia registra que fueron 3 veces. En la primera ocasión es cuando salen Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Es en la primera, esta que leemos en el capítulo 1, verso 1. En la segunda incursión, ya vamos a mirar la base bíblica. En la segunda incursión es donde se llevan, entre otros, como esclavos a Ezequiel, el profeta. Y en la tercera incursión es cuando ya destruyen absolutamente todo. Por favor, vayan conmigo al segundo libro de los Reyes, si son tan amables.
Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24, para que podamos entender este verso 1, si son tan amables. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24. ¿Cuál es la importancia de los libros históricos del Antiguo Testamento? Que los libros históricos nos cuentan la historia, el entorno de qué pasó para que ocurrieran estos hechos que ahora nos va a describir Daniel. Capítulo 24. Miren, está hablando del mismo rey del capítulo 1, versículo 1 de Daniel, Joacim. ¿Tienen allí el capítulo 24? Vamos a prestarle atención a las fechas de Nabucodonosor. Ojo con esto, verso 1. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim, y todo lo que sigue de ahí en adelante. ¿Cuál es el momento que describe el capítulo 24 del segundo libro de los Reyes? El mismo momento que está diciéndonos Daniel capítulo 1, versículo 1. Pero ahora lean conmigo el capítulo 24, pero el verso 12, por favor. Ojo que ese es el primer año o el año de inauguración de Nabucodonosor. Sigan conmigo, por favor. Versículo 12, ¿están conmigo? Entonces salió Joaquín, ya es otro rey, Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia. ¿Cuándo? En el 8º año de su reinado. ¿Se dan cuenta que hay otra fecha ahí? ¿Ya cuántos años han pasado? Listo. Y ahora observen ustedes el capítulo 25, versículo 8. Capítulo 25, versículo 8. ¿Están allí, hermanos? Miremos la fecha. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego, y todo lo que sigue de allá en adelante. ¿En qué año del rey de Babilonia? 19. La segunda fecha que habíamos visto era el año ¿qué? 8. Entonces, ¿cuánto hay de 8 a 19? 11 años. Quiere decir que en el año en que Nabucodonosor subió al rey de Babilonia, hizo una primera incursión. Se llevó a Daniel y sus amigos. 8 años después, y si me permiten ser más precisos, 9 años después casi, sube otra vez Nabucodonosor y ahora se lleva como esclavo al rey y a sus familiares y a lo mejor que tiene la tierra. Y 11 años después hace una tercera subida y es donde acaba con todo. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? Volvamos a Daniel 1.1, por favor. Volvamos a Daniel 1.1. Gracias, hermano. Volvamos a Daniel 1.1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Pregunta, hermanos, ¿quién le dio la capacidad militar a Nabucodonosor? Dios. Pero nos damos cuenta que estrategas militares muy buenos van a la batalla y muchos de ellos mueren. ¿Quién le preservó la vida a Nabucodonosor? ¿Quién le dio a Nabucodonosor esa victoria decisiva con la cual él comenzó a dominar el mundo entero? Bien. ¿Y quién cuadró las cosas para que el año que él obtuvo esa batalla decisiva se muriera el papá y lo nombraran a él rey? ¿Se dan cuenta que Dios tiene el control de todas las personas? Por esa razón es que Daniel en el capítulo 2, versículo 21 dice estas palabras: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los
entendidos. Mi querido, yo creo que nos conviene a nosotros, en vista de esta verdad, de que Dios tiene el control de las personas y puntualmente de aquellos que están en eminencia, nos conviene a nosotros recordar lo que dice las Sagradas Escrituras en 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2. Exhorto ante todo. ¿Qué significa la frase ante todo? Primeramente, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Observen lo que dice la palabra del Señor. ¿Para qué debemos nosotros orar a favor de los que están en eminencia? ¿Para qué? Que ahí lo dice con toda claridad. Para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Ahora, ¿cómo llega un creyente a vivir quieta y reposadamente? Porque al país en el que está se le acaban los problemas. Y la respuesta es no. Es para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en medio y a través de los problemas. Mi querido, indica esto, que si nosotros estamos inquietos, la razón de fondo, la raíz, no es porque tengamos un mal gobierno. La raíz es porque hemos dejado de confiar en Dios y por eso nuestra vida de oración ha decaído. Y preferimos hablar más de política y preferimos hablar más de partidos y preferimos hablar más de los políticos que de hablar de la palabra del Señor, que me dice: toda autoridad es establecida por Dios. No desconozco la sociedad y la actualidad de nuestro país. No la desconozco. La vivo al igual que ustedes. Pero, mis queridos, si nosotros queremos que venga ese presidente que tenga o que ponga todo en orden, permítanme decirles que estamos esperando al Mesías equivocado. Nuestro Mesías ya vino. Nuestro Mesías ya murió, ya resucitó, ya subió al cielo. Pronto volverá por nosotros y Él es nuestra esperanza. Mis queridos, oremos a nuestro Dios y sin importar el tipo de gobierno que tengamos, podremos vivir quieta y reposadamente. Conocemos la historia de Daniel. Cierto, es muy familiar la historia de Daniel. Ustedes ven en Daniel a un jovencito que estaba sumido en las preocupaciones. Ustedes ven a él a un hombre preocupado por el mal gobierno que tenía. No, pero ¿cuál actualidad o cuál realidad, perdónenme, cuál realidad le tocó vivir a Daniel? La realidad de que lo separaron de los brazos de su padre siendo un jovencito. Ahora, yo quiero que nos pongamos un poco en la historia. Daniel ve a la gloriosa Jerusalén por un lapso de 14, 15 años. Y de pronto un día, después de 13 meses de asedio, entran las fuerzas enemigas, prenden fuego a la ciudad, destruyen el templo que él tanto amaba, prenden sus casas, todo lleno de humo, todo lleno de cenizas, todo vuelto un caos. Pero al menos le queda a él un refugio. Están los brazos de sus padres. Pero se le antoja a Nabucodonosor decirle: usted se viene conmigo. Y tiene que salir este jovencito, quizá en medio de las lágrimas de sus padres, mirando hacia atrás y viendo cómo toda su vida queda atrás para nunca volver. Y deja de ser
el Daniel de la nobleza allá en Judá, para comenzar a ser un eunuco en tierra lejana, para llegar a un país que no conoce, a un idioma que no conoce, a unas leyes que no conoce, y nunca volver a ver a los suyos. ¿Por qué Daniel pudo conservar la calma en un momento tan devastador como esos, que yo estoy seguro que si aquí hay uno que haya tenido que vivir la mitad de lo que vivió Daniel, es mucho? Pero ¿por qué pudo él conservar la calma? ¿Saben por qué? ¿Recuerdan cuando salió el edicto de parte del rey que nadie podía orar a otro Dios? La Biblia nos registra eso. Pero Daniel, abiertas las ventanas, oraba hacia Jerusalén como solía hacerlo. Mi queridos, sencillamente la vida de Daniel era una vida de oración, y eso le permitió vivir quieta y reposadamente. Si tú estás agitado, es porque toca que le digas a tu alma, al igual que el salmista: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mi querido, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios. Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que va a dar juntamente con la tentación la salida, a fin de que podamos resistir. Por eso, no nos sorprendamos por el fuego de prueba que llega a nuestra vida, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Y podemos hacer, según el consejo de Pedro: los que sufren por hacer el bien, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Mis queridos, ¿por qué podemos hacer eso? Porque sin importar cuál sea la persona que está en el poder, sin importar cuáles sean las personas que están a nuestro alrededor, Dios las controla a todas. No hay un ser humano suelto. ¿O ustedes creen que Hitler se le salió de las manos a Dios? No, no se le escapa a Satanás, mucho menos uno de sus hijos. Entonces, hermanos, Dios tiene el control de las cosas, ¿cierto? ¿Sencillo de entender? Dios permita que eso se guarde en nuestro corazón. Lo siguiente, hermanos, que vemos ahora en el versículo 2, es que Dios tiene el control de los acontecimientos. Y aquí ocurre algo bien especial, hermanos. Y es que Daniel no desea contar solo lo que pasó, sino que Daniel desea contar por qué pasó. Miren el verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Si Daniel no deja eso por escrito, nosotros concluiríamos fácilmente que cuál fue la razón por la cual Nabucodonosor obtuvo la victoria sobre Judá. ¿Cuál sería la conclusión? A ver, ¿cuál sería la conclusión si él no hubiera dejado ahí y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá? Esa sería la conclusión, ¿verdad? Pues claro, pero es que eso es pelea de tigre con burro amarrado. Un ejército tan bien entrenado, tan bien armado, tan numeroso como el de Nabucodonosor, pan, comida, un poco de israelitas ahí. Pero si recordamos la historia, por allá Asiria, cuando amenazó a Israel, hacía burla y le decía: ningún Dios de las otras naciones ha podido librar a las naciones que yo he conquistado. ¿Y tú crees que tu Dios te va a librar de la mano mía? El rey le clamó al Señor, el profeta Isaías le clamó al Señor, y teniendo los israelitas una desventaja grandísima, el Señor envió su ángel, y en una sola noche el ángel mató 180,000 soldados. En Reyes y Crónicas está la historia.
Entonces, el detalle aquí no es que Nabucodonosor conquistó a Judá porque tenía mucho poder. El detalle aquí es que Nabucodonosor conquistó a Judá porque el Señor. Y les dije, mis hermanos, que el libro de Daniel enfatiza el control de Dios, sobre todo desde el comienzo. Porque la palabra Señor que aparece allí es el término Adonai, que significa el soberano supremo, el que no hay otro por encima de él. Pero ustedes han escuchado el nombre Natán, el nombre que se le coloca a los hombres normalmente, como Natán el profeta que amonestó a David. Bueno, ese nombre Natán significa regalo. Y ese es el término que aparece allí en la palabra. ¿Y el Señor qué dice ahí? Entregó. Se puede traducir entonces, mis hermanos, el Señor le regaló. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué el Señor regaló a su pueblo? ¿Qué llevó al Señor, si el Señor había hecho su promesa de hacer un pueblo que iba a reflejar su gloria? ¿Qué le lleva al Señor a regalar ahora a su pueblo a un impío como Nabucodonosor? Que esta es la queja que levanta el profeta Habacuc cuando le dice: ¿por qué, Señor, callas cuando el impío destruye al que es más justo que él? Y después de que el Señor le da la respuesta a Habacuc, que la respuesta a Habacuc, ¿cuál es? La que ustedes acaban de decir. Mira el pecado que cometió Israel. Lo que dice Habacuc es: yo me pongo mejor la mano en la boca. Hermanos, debemos aprender esto. Dios no tiene favoritos cuyos pecados Él ignora. Entendamos eso. Dios no tiene favoritos cuyos pecados Él ignora. El pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios y sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Pero no por eso tenían ellos permiso de vivir a como se les antojara. Porque el Señor les dio unas normas que debían, las cumplieron, por eso era justo que el Señor los entregara. Verso 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Se dan cuenta ustedes, mis queridos, que el castigo se ajustaba al delito? Israel se caracterizó por ser idólatra. ¿Y saben qué hizo el Señor a causa de eso? Los envió a la nación más idólatra del mundo. Si hay alguien que aún no le ha entregado su vida a Jesucristo, yo quiero que piense en esto. Dios le dio a Israel lo que Israel tanto buscó. Dios le dijo a Israel: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Israel desde el comienzo llevando imágenes, y saturó la tierra prometida de idolatría. ¿Qué hizo el Señor? Pues darle lo que ellos quisieron. ¿Quieren idolatría? Vayan al lugar más idólatra de la tierra. Y si aquí alguien no le ha entregado su vida a Jesucristo, yo quiero que reflexione sobre esto. Si toda tu vida tú te la pasas huyendo de Dios, al final de tu vida Dios te va a dar exactamente lo que tú tanto has buscado: estar lejos de Él. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el lago de fuego? ¿Qué es la condenación eterna? Estar separado de Dios. Y yo quiero que pienses en eso. Miren que el castigo para Israel no fue otro sino decirle que sí a su deseo. Y al final de cuentas, el castigo para los incrédulos es el mismo: decirle que sí a sus deseos. ¿Quieres estar lejos de mí?, les dice Dios. Está lejos de mí.
Jeremías está cerquita de allí, de Daniel, ¿verdad? Miren cómo el Señor describe esto. Por favor, ayúdenme en Jeremías 22. Si son tan amables. Jeremías. Sí, sí, ese es. Jeremías, recuerdan ustedes que es el profeta que está anunciando justamente esta destrucción. ¿Lo tienen, hermanos? Jeremías 22. Miren lo que dice el Señor, versículo 3. Así ha dicho Jehová. Miren lo que le dice a Israel antes de que lo destruyan. Haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Cuántos pecados le lista el Señor a Israel ahí? Cantidades. Pero miren la misericordia de Dios. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Pero, si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres tú para mí, como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, oigan la pregunta, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? ¿Y cuál es la respuesta? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Volvamos a Daniel, por favor. Les hago una pregunta. ¿Era merecido el castigo para Judá? Ahora observen o escuchen lo que le dice a la iglesia el Señor siguiendo el mismo principio. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Es tiempo que el juicio comience primero por la casa de Dios. Sigamos en Daniel 1, verso 2. Y el rey entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, pero también entregó sus manos a algo más. ¿Qué dice? No dice los utensilios. Parte de los utensilios. ¿Qué quiere decir parte de los utensilios? Porque los otros se los llevó Nabucodonosor en las siguientes incursiones. ¿Cuántos utensilios se llevaron en esa ocasión? Como mínimo 5.400 según Esdras 1:11. Ya Esdras es cuando regresaron y esa fue la cantidad de utensilios que le dio Ciro a Esdras para que volviera. O sea, era muchísimo. Pero yo les quiero hacer una pregunta. En su gran mayoría, ¿cuál era el material con el cual se hacían los utensilios del templo? Oro, bien. Segunda pregunta. ¿El oro era común en Israel? Hermanos, lo único que era común en Israel eran las ovejas. Pero el oro no era común en Israel. Por eso el oro, si ustedes leen la vida de Salomón, el oro lo mandaba a traer Salomón ¿de dónde? De Ofir, por esos lados, sí señor. Oro de Ofir, de allá lo mandaba a traer. Pensemos un poco en esto. ¿Por qué el Señor estableció que los utensilios del templo se hicieran en oro?
porque eso tenía que expresar la realidad espiritual. Y lo que el Señor estaba comunicando con esto era que Él era lo valioso para Israel. No sé si están conmigo. El Señor ordena hacer utensilios de oro, que era lo que representaba su presencia, para enseñarle al pueblo que lo realmente valioso que ellos tenían era Él. Pero fíjense que parte de los utensilios fueron llevados. Y ahora miren ustedes esto, ¿fueron llevados a dónde? Antes de eso. ¿Y los trajo a dónde? ¿Cuál es la tierra de Sinar? El verso 1 responde, ¿cuál es la tierra de Sinar? Babilonia. Pero ¿saben una cosa? Sinar para la época de Daniel era un arcaísmo. ¿Qué es un arcaísmo? Un nombre muy antiguo con el cual ya no se nombra. Permítanme ilustrarles con esto. Es como si ocurriera algún acontecimiento aquí en Colombia, hoy en el 2025. Bueno, ahorita lastimosamente el atentado en Cali. Y como si un periodista intencionalmente y con la cabeza bien puesta escribiera: explotó un carro bomba en el reino de la Nueva Granada. ¿Entendemos qué es el reino de la Nueva Granada? Bien. Es como si un periodista en esta época escribiera: explotó un carro bomba en el reino de la Nueva Granada. Eso es un arcaísmo, porque ya esto no se llama el reino de la Nueva Granada. ¿Cómo se llama ahora esto? Colombia. Pero entonces, si él escribe de una manera correcta, tenemos que entender e investigar por qué razón él citó el reino de la Nueva Granada. Y esa es la misma pregunta que debemos hacernos acá. ¿Por qué Daniel escribe allí en la tierra de Sinar y no en Babilonia? Mi querido, la palabra Sinar aparece solamente 7 veces en toda la Biblia, esta y 6 veces más. Y siempre que aparece lo hace con relación o en referencia a enemistad con Dios. En la tierra de Sinar, según el capítulo 10 de Génesis, versículos 1 y 2, es donde Nimrod, del 8 al 10, perdón, Génesis 10 del 8 al 10, es donde Nimrod construyó varias ciudades, entre ellas Babel, que es de donde surge Babilonia. Y recuerden que Babel era sinónimo de enemistad contra Dios. Años más adelante se cita a Sinar para hablar de la torre de Babel. Muestra por excelencia del orgullo y de la rebelión contra Dios. De tal manera que cada vez que se habla de la tierra de Sinar se está hablando de la enemistad contra Dios. Leamos ahora con eso en mente el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. ¿Los trajo a tierra? ¿Qué tipo de tierra? A tierra enemiga. Mis queridos, ¿y dónde, a qué lugar de la tierra de Sinar los llevaron? ¿A la casa de qué? De su Dios. Y puntualmente los colocó en un lugar. ¿Dónde los colocó? Muy bien. Saben, hermanos, que los utensilios que estaban dedicados para cosas santas estuvieran ahora en la tierra de los enemigos de Dios, era un recordatorio para los israelitas de que ellos habían perdido el sentido de la santidad y de la gloria de Dios. Mis queridos, piensen en esto porque es terrible. Aquellos objetos que inspiraban adoración ahora son solamente muestras de un museo. Y eso es lo mismo que le ocurre al creyente cuando desea jugar con el pecado. Deja de ser un instrumento útil en las manos del Señor y se convierte sencillamente en algo que distrae, en algo que entretiene.
Ejemplo, Sansón. Instrumento útil en las manos del Señor para liberar a su pueblo. Pero jugó tanto con el pecado y jugó tanto con el pecado y jugó tanto con el pecado hasta que como un león se lo devoró. Y después de que agarran a Sansón débil, le sacan los ojos. ¿Y en qué se convierte Sansón? En un juguete. Mi querido, escúchame bien esto porque no quiero que haya malos entendidos. Todos los cristianos pecamos. Y escúchame bien esto porque no quiero que haya malos entendidos. Pero al final de cuentas, lo más terrible no es el pecado. Lo más terrible es cuál es mi reacción después de haber pecado. Mira, la inmoralidad sexual es un pecado fuerte, terrible. ¿Cierto? ¿Están conmigo o no? Bien. Porque Corintios dice, cualquier pecado que el hombre cometa, lo hace fuera de su cuerpo, pero aquel que fornica contra su propio cuerpo, entonces es algo terrible. Pero mira, si un par de jovencitos solteros lamentablemente toman la decisión equivocada de pecar sexualmente, como ha ocurrido, es un pecado terrible. Pero lo que realmente es determinante es qué hacen después de eso. Porque con toda seguridad, mis queridos, y se prueba que aquella parejita de jovencitos que se arrepiente y vuelve su rostro a Dios, alcanza misericordia y recompone su vida. Pero esa misma pareja de jovencitos que se obstinan y no se arrepienten genuinamente y no vuelven a Dios su rostro, perdónenme la expresión, pero la vida se les desgracia totalmente. Por eso les digo que al final de cuentas, lo más terrible no es el pecado, sino cuál es nuestra reacción después de haber pecado. Insisto, aquellos instrumentos, utensilios santos, que la gente los miraba y pensaba, tengo un Dios glorioso, tengo un Dios santo, ahora son solamente adornos de un museo en medio de los paganos. Mi querido hermano, que tu vida no sea un juguete para los incrédulos. Que tu vida sea el instrumento útil de Dios para llevar su mensaje a todas las personas. Por eso Pablo, cuando le habla a su hijo Timoteo, le dice, hablando del listado de pecados, dice aquí, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento santificado, útil al Señor. Mi querido, tú no eres un juguete, tú eres un instrumento en las manos del Señor. Vive de una manera digna. Vive de acuerdo a lo que el Señor quiere. Porque la prueba indubitable de que Dios controla todo es que cogió a su pueblo que pensaba que se iba a salir con la suya y lo castigó con quien menos él se lo esperaba. Queridos, se dan cuenta que estos dos versículos nos llevan a mirar que Dios controla a las personas y que Dios controla los acontecimientos. Y es el control de los acontecimientos lo que lo lleva a aplicar disciplina cuando se actúa de una manera contraria, cuando se vive de una manera contraria a lo que Él dice. ¿Qué quiero que te lleves en tu corazón? Sencillamente que Dios controla todo. Mira, es un error negar el control de Dios.
Se niega el control de Dios cuando nosotros creemos que hemos logrado cosas porque nosotros podemos. Se niega el control de Dios cuando creemos que hemos alcanzado cosas porque somos mejores que los demás. Se niega el control de Dios cuando lo sacamos a Él de la ecuación y decimos, es que es por mi esfuerzo. El profeta Jeremías lo dijo con estas palabras, capítulo 10, versículo 23 de su libro. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Yo creo que un versículo como esto nos ayuda porque a veces nos creemos dueños del mundo, dueños de nuestra vida, pero el Señor trae situaciones a nuestra vida que se nos escapan del control. ¿Lo han experimentado? ¿Y saben para qué trae el Señor situaciones a nuestra vida que se escapan de nuestro control? Para que nosotros entendamos que no podemos controlar todo y el que no controla todo no controla nada. Tan sencillo como esto, hermano. Yo puedo preparar bien la enseñanza, puedo traer bien claro el bosquejo, puedo venir con todas las ganas y pueden estar ustedes con toda la disposición. Si solamente el Señor me hace así en la garganta, me quitó la voz. ¿Y para qué sirvió todo ese esfuerzo? Mis queridos, el hombre no es señor de su camino. Entonces, es un error negar el control de Dios. Pero también, mis queridos, es un error creer que el control de Dios elimina mi responsabilidad. Ojo con eso. Porque creer que Dios controla todo no es un impulso para el fatalismo. ¿Por qué les digo esto? Porque es un error creer que el control de Dios elimina mi responsabilidad. Mira cómo lo dice ahora Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que nosotros debemos mezclar estas dos cosas y entender que Dios controla absolutamente todo, pero a la vez, un día, delante de su tribunal, tendré que responderle por todas y cada una de las cosas que pensé, hice y dije. Hermano, Dios controló cada situación y por eso fue que castigó a Israel. ¿Y sabes algo? Yo te quiero invitar a que tú creas de todo corazón en el control absoluto de Dios. Si tú crees de todo tu corazón en el control absoluto de Dios, tu vida de piedad y tu esperanza va a ser inmensamente bendecida. Porque aquel que cree que Dios controla todo puede ver con esperanza el futuro por más oscuro que éste sea. Que si hay dificultad de una índole de otra, aquel que cree que Dios controla absolutamente todo puede estar confiado en medio de esa situación. Y sabes una cosa, que si hay un impulso grandísimo para trabajar para Dios, es creer que Él lo controla todo. Yo creo que uno de los máximos exponentes en la Biblia de la soberanía de Dios es el apóstol Pablo. Pero si ustedes observan, ese que es el máximo exponente de confianza en la soberanía de Dios, es el que más trabajó, es el que más se trasnochó, es el que más viajó, es el que más sufrió, es el que más se esforzó, es el que más gastó. Porque confiar en que Dios controla todo no me lleva a una vida pasiva. No me lleva a una vida, si Dios controla todo, ¿yo para qué actúo? Contrario a eso, me lleva a entender, Dios controla todo, por eso lo que yo tengo es dado de Él y debo dar cuentas. Vamos a actuar de una manera justa.
Mi querido, aún las situaciones más complejas de tu vida están bajo el dominio de ese Dios que lo controla todo. Tal vez más de uno de los que estén aquí hoy están enfrentando problemas de diversos matices. Problemas familiares, de salud, económicos, de duelo, relacionales, qué sé yo. ¿Sabes una cosa? Aún las situaciones más complejas de tu vida están en el control de Dios. Piensa en esto. Si a Dios no se le escapó de control Nabucodonosor, si a Dios no se le escapó de control una nación pagana, si a Dios no se le escapa de control el universo, tú tampoco. Y las situaciones que llegan a tu vida tampoco se escapan del control de Dios. Y todas y cada una de ellas están enfocadas para tu bien, así te causan un poco de dolor. Porque yo sé, dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Por eso, mi querido, te quiero invitar a que si tú estás pasando por una situación compleja, puedas desarrollar una confianza profunda en el Dios que lo controla todo. Él está al control. Y desde el día que tú creíste en Jesucristo, Él es no solo tu creador, sino tu Padre, quien te cuida, quien te sostiene. Y por eso no quiero terminar sin extender la invitación. Si aquí hay alguien que aún no tiene una relación íntima con ese Dios soberano que controla todo, este es un momento especial para que tú reconozcas tus pecados y para que tú pongas la fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y si tú hoy reconoces en tu corazón que eres pecador y crees en tu corazón que Jesucristo vino para morir por tus pecados, hoy serás salvo. Por eso te invito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias por tu palabra bendita, por mostrarnos a través de ella que tú eres el Adonai, que tú eres el soberano supremo, que tú eres el Dios que controla todo, que tú controlas personas, que tú controlas acontecimientos, que no hay cosa ni grande ni pequeña que se escapen de tu dominio. Y permítanos entender que ese Dios que controla todo es el mismo que nos ama con un amor eterno, para que nosotros podamos vivir confiadamente, sabiendo que tú eres nuestro Hacedor, sabiendo que tú eres nuestro Salvador y sabiendo que tú eres nuestro Señor. Te bendecimos, mi Señor, porque tú eres el único digno de adoración. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Espero que la palabra del Señor les haya motivado y les invito a que continúen estudiando, leyendo en casa el libro de Daniel, que